Escúchenme, israelitas, yo no haré mal, leo aquí mal. Yo no traté mal a sus antepasados, sin embargo ellos se alejaron de mí, adoraron a los ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Jamás preguntaron por mí, a pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto, quien los llevó por el desierto, por un terreno seco y peligroso, dice la palabra, donde nadie pasa y donde nadie vive. Fui yo quien los trajo a esta buena tierra, donde hay comida en abundancia, pero llegaron ustedes y todo lo ensuciaron. Convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Los sacerdotes nunca preguntaron por mí. Los maestros de la Biblia jamás me conocieron. Los dirigentes pecaron contra mí y los profetas no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron a otros dioses que no sirven para nada y en nombre de ellos hablaron. Por eso a ustedes y a sus hijos y a sus nietos los voy a llevar ante los jueces. Les juro que así lo haré. Vamos al versículo 25 del mismo capítulo. Ustedes están empeñados en seguir adorando a dioses extraños, pero su terquedad los hará sufrir. Por eso andan descalzos y muriéndose de sed. Ustedes y sus autoridades quedarán avergonzados como el ladrón cuando es sorprendido. Ustedes, israelitas, llaman padre a un pedazo de madera, llaman madre a una piedra, me dan la espalda y no me miran a la cara, pero en cuanto están en peligro, gritan pidiéndome ayuda. ¿Y dónde están esos dioses que ustedes mismos se fabricaron? Que vengan ellos a salvarlos cuando se encuentren en peligro. Al fin y al cabo, ustedes tienen más dioses que ciudades. ¿Por qué me acusan si todos ustedes me rechazan? Les juro que así es. Y vamos al 36. Tú cambias de opinión con mucha facilidad, pero Egipto te abandonará, como antes te abandonó Asiria. Lo mismo he rechazado a esos que llamas tus amigos. Así que volverás de Egipto derrotada y llena de vergüenza, y de nada te servirá su ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Estoy resumiendo, hermanos queridos, este capítulo. Y yo le puse esta palabra: siguiendo la verdad. Para seguir la verdad hay que salir del error. Si estamos en el error, no estamos en la verdad. Si estamos en Cristo, pues no estaremos en el error. Porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando estamos en la verdad, seguimos la verdad, estamos en Cristo y seguimos a Cristo. Ahora, para vivir en esta verdad hay que salir del error. El mensaje para la iglesia de Cristo, para todos nosotros, es en esta noche para salir del error. El error son ideas, son principios equivocados. A veces repetimos como loro los mismos principios, las mismas cosas que dicen los que no conocen la palabra, los que no conocen a Cristo, los que no han ido nunca a una iglesia cristiana bíblica donde se habla la palabra de Dios. Y repetimos y mantenemos digamos un concepto, encarnado una cuestión falsa, errónea, que nosotros necesitamos revertir en esta noche. Por eso quiero decirle que hoy es importante que sigamos la verdad. Hay modelos falsos que crean necesidades falsas. Nosotros creemos que necesitamos tal cosa. Por eso dice la Biblia: ustedes piden, pero piden mal. Porque hay necesidades creadas por el entorno, por la sociedad, que no son reales ni importantes. Son necesidades falsas. Y nosotros pedimos para satisfacer esas necesidades falsas, equivocadas. Yo una vez estudié
no porque me interesaba, pero yo le conté cuando estábamos en una profunda crisis económica, y un día dije, bueno, fui a buscar, encontré en el diario un aviso y fui, y era nada más ni nada menos para vender lo que se llamaba en aquel entonces, que creo que desapareció, tiempo compartido y todo eso. Y nos daban unas instrucciones muy profundas. El que vendía eso podía vender cualquier cosa. Y bueno, en medio de una crisis y recesión tremenda, me fue bien y me llevaron a la costa. Y bueno, lo que hice en la costa es estar en un lugar donde nos daban de comer y nos daban trabajar, aunque allí también me fue más o menos bien. En cambio, bueno, lo demás no le fue tan bien. Pero nos enseñaron con una rigurosidad tremenda, nos enseñaron a crear necesidad. Es decir, lo primero que teníamos que hacer era mostrarle a la persona, ¿tenés tal cosa? No tenés tal cosa. Y era como generar como una desesperación. Si no tenés tal cosa, es peor que irte al infierno. Algo así era. Crear una necesidad. Entonces, después que la gente decía, no, me muero si no lo tengo, entonces yo tengo la respuesta, le decían. Era una estrategia de crear necesidad. En realidad es así. Uno no tiene necesidad y entra en los famosos negocios que antes eran todo por 2 pesos. Vos no tenés necesidad, pero te llevaste de todo. Nunca necesitaba nada lo que está ahí, pero llevaste de todo. Así que, hermanos queridos, muchas veces estamos en un error de tener necesidades falsas y tenemos respuestas falsas y se generan errores. Por eso la palabra es seguir la verdad, entender lo que es la verdad de parte de Dios. Y quiero que le preste mucha atención a estos consejos. Quiero darle 4 consejos para que usted no caiga en el error, para que usted siga la verdad. Y lo primero que quiero decirle, en primer lugar, algo tan obvio, pero tanto lo tenemos incorporado erróneamente, que es: Dios no tiene la culpa de tus dramas. Repito, Dios no tiene la culpa de nuestros dramas. Lo que hacemos nosotros, repetimos lo que la gente hace. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me extiende una mano? ¿Por qué se olvidó de mí? ¿Por qué Dios no me tuvo en cuenta? Y volvemos en queja a Dios. Y quiero repetirte que este es un error, por eso hoy vamos a seguir la verdad. Dios no tiene la culpa de nuestros dramas. Hermano querido, lo dice claramente la palabra de Dios donde leímos: yo no traté mal a vuestros antepasados. Dios está hablando que Él no trató jamás mal a Israel. Jamás no estuvo en la iniciativa de Dios darle la espalda ni a Israel, ni a los antepasados, ni a la generación que estaba en crisis, ni a sus antepasados. Hermanos queridos, esto es un error que está metido en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra concepción de Dios. Dios no me escucha. Dios no extiende una mano para ayudarme. La culpa es de Dios de lo que estoy pasando. ¿Dónde está Dios? Y parece que nos agarramos con Él. Y esto es un grave error. No grave error porque Dios, que Él se está ofendiendo Dios. No, es un grave error porque agarramos por un camino equivocado y después estamos peor. Porque agarramos el camino de la queja, el camino del enojo, el camino de la bronca, de volvernos en contra de Dios, y se logra el objetivo del enemigo. Su poder y su fidelidad no cambian, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros vamos por el mal camino. Dios no tiene la culpa de nuestros dramas. El primer drama que marco aquí es el drama de la herencia dejada.
Tenemos una herencia que la cual muchas veces nosotros nos plantamos en eso como una situación complicada. Mi ambiente, mi historia, mi familia, mis antepasados. Es lo que me tocó, es de donde vengo yo, mis abuelos, ellos tuvieron una vida difícil. La cultura de mis abuelos, de mis antepasados, mi realidad de chico, mi realidad de mis familiares, lo que me tocó vivir. Hermanos queridos, el drama, y aquí dice la palabra, escúchenme, yo no traté mal a sus antepasados. Hermanos queridos, Dios no hizo algo malo, ni fue el culpable de la herencia que recibiste. ¿Por qué Dios fue así y no hizo nada con mi padre, con mi abuelo, con los que me tuvieron? ¿Por qué y nos quejamos contra Dios? Pero Dios dice claramente que Él no hizo nada en contra de ellos. Pero para nosotros la herencia es un drama. El ambiente, la familia, a quien me dio este ámbito y me llevó a vivir esta realidad. Hermanos queridos, pero dice la palabra de Dios, fueron esos los que se alejaron de mí, dice la palabra. Y tenemos esa herencia, y tenemos ese drama de la herencia. Se alejan, nos alejamos. Es un calco. Lo vemos repitiéndose de generación en generación. Llevando ese mismo comportamiento de nuestros antepasados. Porque muchos de ellos no se comprometieron con la vida que tuvieron. Tuvieron relaciones, hombre y mujer, pero no tenían un compromiso. Y nosotros lo heredamos, aún estando dentro del entorno de una religión o iglesia, llamémoslo. Pero mantenemos la falta de compromiso, mantenemos la misma herencia cultural dentro de una religión, lo mismo. Tal vez ellos nunca se interesaron por Dios, por la religión, por la iglesia, pero nosotros tomamos el comportamiento cultural y lo repetimos, el drama de nuestra historia, de nuestra herencia. Pero hermanos queridos, Dios no tiene la culpa, Él no nos trató, dice mal, al contrario fueron ustedes. Y si nosotros recibimos una herencia, Dios nos da poder para romper esa herencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice Dios, yo visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta tercera y cuarta generación. Cuando Dios la visita, no es que viene a dar una vuelta como el inspector que viene a tomar nota, sino que Él viene a transformar, a trastornar esa historia difícil o complicada. Dios viene a visitarnos, a imponer su poder y su presencia. Alguien diga amén. Y era lo que nosotros tenemos que entender. El drama de nuestra herencia, hermanos queridos, la culpa de nuestros dramas no es Dios. No tiene nada que ver. ¿Por qué te enfocas mal? ¿Por qué nos enfocamos mal? Dios siempre da oportunidad. A mí me encanta un pasaje en Eclesiastés que dice, tiempo y oportunidad acontecen a todos. Cuando alguien me dice no tuvo la oportunidad, mentira, mentira, mentira. Tiempo y oportunidad, dice Eclesiastés, hay para todos. O la Biblia está equivocada y la rompemos. No, es que no tuvo oportunidad. Yo, hermanos queridos, he visto cosas buenas y malas, por ejemplo en mi familia. Pero esa es la historia, que mi papá, que era el más chico de todos, y tenía 5 hermanas mujeres. Mi abuelo estuvo en la guerra, había quedado medio sordo, medio ciego, estaba como medio incapacitado. Mi abuela estaba enferma, yo casi no la conocí. Y él con 5 años, según cuenta siempre, estuvo en la calle, que bueno, eso le trajo las malas consecuencias. Pero estuvo en la calle.
A los 5 años estaba con un lustrabotas, 5 años. Lo primero que hizo a los 5 años es salir con una bolsa para vender lo que él llamaba buñuelos. No sé cómo se es, torta frita, cosa. A vender eso. Y después con un lustrabotas. Ir a vender diarios. Casi no dormía, dormía cuando podía. E iba a la escuela. Entonces, sus oportunidades no fueron. Sin embargo, él terminó la carrera de medicina. Hermanos queridos, tiempo y oportunidad hay para todos. Amén. Dios no tiene la culpa de nuestros dramas. Deja de escudarte en el pasado o en la herencia, porque Dios no trató mal a ninguno de nuestros antepasados. Ay, ¿por qué tuvo que vivir eso Dios? Mi padre, por ejemplo, ¿por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué no le dio un padre sano Dios? Dios no trató mal a nuestros antepasados. Tiempo y oportunidad acontecen a todos. Es más, la palabra del Señor dice: nunca la maldición vendrá sin causa. Por supuesto, cuando de muy grande, antes de fallecer mi mamá, fueron a Italia y conocieron la historia de mi abuelo, porque mi papá ni la conocía, ni sabe por qué vino a parar a Argentina, pero estaba peleado con todos los hermanos, desheredado del abuelo, del padre, de mi bisabuelo, por la falta de perdón, por el odio y por todo ese tipo de cosas. Nunca la maldición vendrá sin causa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, tenemos que revisar nuestra vida y tenemos que revisar nuestra historia. Porque las cuestiones no son porque así. No es que Dios se olvidó, no es que Dios se apartó, no es que Dios se hizo el indiferente, no es que Dios cerró los ojos y nos mandó al muere, como muchas veces creemos. Hermanos queridos, tenemos que abrir los ojos y entender lo que la Biblia dice. La Biblia no miente. Yo no traté mal a sus antepasados. Alguien diga amén. Cada uno eligió su camino, cada uno eligió su destino. Por eso, hermano querido, nosotros podemos estar aferrados al pasado y decir: esta es mi historia, esta es mi herencia, y estar abrazando esa herencia de maldición para justificar tu derrota, para justificar tus fracasos, nuestro fracaso, hermanos queridos. O podemos declarar la palabra del Señor cuando dice la verdad, cuando dice: sin embargo ellos me dejaron, pero Dios se apiadó de nosotros. Amén. Dios no tiene la culpa de nuestros dramas. El drama de la idolatría, dice la Biblia, adoraron a ídolos inútiles. Y ellos se volvieron inútiles. Hermanos queridos, lo dice claramente la palabra de Dios. La idolatría es adorar lo falso. Es el paganismo, la herejía. Es la antife. Escuchen, el que tiene ídolos es el que no tiene fe. Porque la fe es lo que no se ve. La fe, por eso dice: andamos por fe, no por vista, porque o vista o fe. Entonces, la fe es lo que no se ve. Todo aquello que nosotros necesitamos ver para sostener la fe es un ídolo. Ejemplo, no hace falta que meta la mano en el bolsillo y digo: bueno, saco aquí San Esperrito. Bueno, no importa. No, San Esperrito, entonces guardo el perrito. No, hermano querido. A veces lo que vemos es una buena billetera bien gordita. Entonces se transforma en un ídolo, porque es lo que veo, y la fe es lo que no veo. Alguien diga amén. Por eso, hermanos queridos, nuestros ídolos son todas aquellas cosas que tienen que ser visibles para apoyarnos. Es decir, yo necesito tener una noticia concreta de una realidad concreta para apoyarme y sentirme tranquilo o tranquila en esa realidad. Cuando yo necesito apoyarme en algo, entonces ese algo es un ídolo. Sea San Esperrito, sea quien sea, hermano querido, sea dinero o sea algo
que yo pueda estar tranquilo, entonces se transforma en un ídolo. Por eso dicen los ídolos somos inútiles, son inútiles, y se transforman ellos en inútil. Soy inútil para la fe. ¿Por qué? Porque ando por vista, me apoyo en lo inútil. No sé si puedo expresarme en esta noche, pero cuántas cosas son idolatría y son inútiles. Porque no, esto es importante, hermano, acuérdese, yo no confío en el dinero más allá que lo necesito, lo necesitamos, ¿verdad? Pero mi fe es como la lagartija. Le corta la cola y le crece otra. Hermano querido, la fe es lo que me produce a mí la ganancia, la bendición. Es la fe lo que me produce la salud. Hermano querido, porque la salud se va, pero la fe hace que salga otra cola a la lagartija. Es la fe la que me da la salud. No me apoyo en la salud, me apoyo en la fe y veo la salud. ¿Cuántos dicen amén? Y la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos queridos, dice que inútiles son los ídolos. Son inútiles. Y los que se apoyan en eso se transforman en inútil. Un inútil de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. No por lo que ve, no por lo que tiene, no por lo que logramos, no por los resultados, sino por lo que no vemos. Por eso, hermanos queridos, el drama de la idolatría, no hace falta tener un santo, sino todo aquello en lo cual yo me apoyo es idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano querido, Dios no tiene la culpa y nos enseña cómo debemos funcionar. El drama de ser desagradecido. Dios dice, lo llevé por el desierto. Lo llevé por el desierto. Fui yo el que lo llevé por el desierto de Egipto, quien fue por aquel lugar y el terreno, en terreno seco y peligroso, donde dice nadie pasa, pero ustedes pudieron pasar. La gente no vive, pero ustedes vivieron 40 años. Donde la gente se muere de sed, pero ustedes tenían agua de la roca. Donde la gente se muere de hambre, pero yo le mandé maná del cielo. Entonces, hermano, Dios dice, hasta aquí yo te acompañé, hasta aquí yo te guié. Hermanos queridos, el drama de ser desagradecidos, lo que tenemos es la bendición de Dios. Dios nos bendice, Él nos lleva, dice claramente, por buena tierra. Alguien diga amén. Hermano, Dios no tiene la culpa de nuestros dramas. Ese es un error de concepto, de idea cristiana que tenemos que eliminar. Dios no tiene nada que ver con nuestros dramas. Dios no trató mal a nuestros antepasados y Él nos llevó por el desierto. Si Él nos hizo lograr llegar hasta donde llegamos, es por su gracia. Amén. Segundo error, rápidamente. Dios creó un ambiente excelente para vivir. El error es creer que Dios creó cosas malas. Por eso guiarle por la verdad hoy es decirle que Dios creó un ambiente excelente para vivir. Versículo 7 dice, yo le he dado buena tierra, buena tierra. Dios nos da buena tierra, buen ambiente, buen espacio para crecer, para ser bendecido, para ser prosperado, para vivir bien. Dice la palabra 7, fui yo quien los trajo a esta buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios nos da es buena tierra, buen ámbito, buen espacio para que nosotros nos desarrollemos. Pero hermano querido, cuando Dios está hablando de la tierra, está hablando en sentido de la agricultura, donde la semilla somos nosotros, donde la semilla es importante que esté en buena tierra. Y yo quiero que usted sepa esto porque es un plan satánico, yo se lo dije, hermano. Es un plan del diablo, mentiroso, ladrón, y que es muy astuto en manipular y en manejar estas situaciones. Dios nos dio un ambiente propicio para crecer.
Y vamos a seguir con el ejemplo. Si Dios nos dio una buena tierra, nosotros somos la semilla. Ahora es importante como semilla. Primero, presta atención, el ambiente es bueno, pero la semilla, número uno, ¿se acuerdan cuando hacíamos la germinación? Tienen que estar en un lugar. Preparamos el frasquito, alguno con tierra, uno con secante, y con eso se humedecía algodón, se ponía y esperábamos que la semilla se rompa. Pero la semilla no la ponemos un día y la sacamos y decimos, che, ¿qué pasa con esta semilla? A ver, fíjate, y un día la ponimos arriba de la heladera, al otro día la volvíamos a poner en el frasquito, lo cambiamos de otro frasco, la sacábamos, la dejamos en el cajón, la guardábamos, porque si la semilla daba vueltas, nunca tenía el ambiente. El ambiente preparado es la iglesia de Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces la semilla tiene que estar en ese lugar, tiene que estar en ese lugar. Y en ese lugar, hermano querido, no da fruto de un día para el otro, no. Es más, Jesús dijo claramente que la semilla tiene que caer en tierra y quebrarse, tiene que romperse. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, nuestra vida tiene que romperse. Hay un libro que se llama La liberación del espíritu, de Watchman Nee Tu Sen, el chino, tremendo hombre de Dios. Y él dice la liberación del espíritu. El hombre exterior, el hombre interior y el hombre de más afuera, dice él en ese libro. El hombre de más afuera es el cuerpo. El hombre exterior es el alma y el hombre interior es el espíritu. Y él dice nuestra alma, el hombre exterior, tiene que romperse. Toda esa cáscara que nosotros tenemos de carácter o denominado carácter o denominado decisiones o llamado formas de vida, etcétera, tiene que quebrarse, tiene que romperse, tiene que ser roto, porque si no, no lleva fruto, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el ambiente es propicio, y el único ambiente de bendición que Dios le dio fue Canaán, la tierra. Dijo, establezcanse. Hoy la tierra de Canaán es la iglesia de Cristo. Debemos establecernos. Debemos ser roto en el hombre exterior. Esa semilla tiene que romperse. Hermano querido, muchos venimos a la iglesia de Dios y decimos, ¿por qué es lo que pasa? Pero ¿qué es lo que la semilla es como que está ahí, viste, en la germinación y siempre está igual? El poroto está siempre igual, siempre igual, siempre igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es importante que esa cáscara se rompa, que esa mentira se rompa, que ese vicio se rompa, que esa mala actitud se rompa, que esa, entre comillas, viveza. Hermano, cuando estábamos en el mundo éramos bichos. ¿Cuántos dicen amén? En el mundo sos bicho, porque el mundo te enseña a ser bicho. ¿Qué quiere decir? Y viste, darte cuenta de algunas cosas que otros no se dan cuenta, hacerte el vivo y pasarte en algunas cosas, bicho. Pero cuando venimos a Cristo, ya no somos bichos, ya nos entregamos al Señor. Ya perdemos esa capacidad de ser bicho. Y como dice la Biblia, como niño, el inocente, que vos le decís al chico y se lo cree. Ese bicho, esa astucia que teníamos en el mundo, se tiene que romper. Porque si no, nuestra vida no lleva fruto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar la manera de pensar. La tierra es buena, pero la semilla tiene que estar en un lugar. Debe romperse. Segundo. Tercero, debe regarse y debe permanecer húmeda. Eso es lo que la Biblia dice, la lluvia tardía y la lluvia temprana. Se refiere solamente al Espíritu Santo, que tiene que ser derramado en tiempo y fuera de tiempo. Alguien diga amén. El Espíritu Santo tiene que regar nuestra vida. El Espíritu Santo, la lluvia tardía y la temprana, tiene que estar regando, porque si no, no se rompe. Es importante, hermanos queridos, que seamos pasados por esta humedad de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero también la germinación, sigamos con la semilla, tiene que tener luz, tiene que tener el calor del sol, la luz del sol, porque si no, hermano, no pasa nada. Es como que
no hay color, no hay clorofila, no hay proceso, no pasa nada. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Tiene que haber palabra, tiene que estar Cristo en nuestra vida. Alguien diga amén. Por eso, hermanos queridos, tan importante esto. Dios no tiene la culpa de nuestro drama, número 1. Número 2, el ambiente tiene que ser propicio. Esa semilla tiene que quebrarse, tiene que quebrantarse delante del Señor. Hermanos queridos, hay cosas que son tremendas. Mire el versículo 8, quiero que usted preste mucha atención en esto, porque es muy, pero muy importante. El ambiente es de sabiduría. Hay ambientes equivocados, hay ambientes falsos. ¿Vieron cómo esos telemarketers, como le dicen, falsos, que levantan? Aquí en Ramos había uno que levantaban donaciones para ciertos establecimientos, comedores, hogares, que existían y eran, sacaban la información y después se juntaron y armaban todo eso, juntaban plata con tarjeta y demás, y donaciones que iban a buscar, y eran falsos. Así como hay esas cuestiones falsas, también hay ambientes religiosos falsos. Cuidado, luz roja o amarilla por lo menos. Hay lugares falsos. Versículo 8, los sacerdotes nunca preguntaron por mí. Sacerdotes del Señor que comenzaron a vivir a su manera, que comenzaron a recibir las ofrendas y las ganancias, y comenzaron a quedarse con los animales y comenzaron a quedarse con los sacrificios. Pero nunca le dijeron, Señor, ¿te interesa? ¿Son aptos estas ofrendas que están trayendo? No le consultaron a Dios. Es decir, sacerdotes, servidores que se pusieron al frente, pero se olvidaron de Dios. Aquí, hermano querido, ha pasado mucho de eso. En los 80, en los 90, personas que se pusieron al frente y se olvidaron de Dios, ni consultaron más a Dios, y comenzaron a armar un espectáculo religioso, a juntar dinero, etcétera, etcétera. Hermano, aquí dice la Biblia, los sacerdotes nunca preguntaron por mí, nunca. Como hoy en día hay ministros que viven la vida religiosa, pero nunca le consultaron al Espíritu Santo, nada. Nunca dependieron de Él, nunca. Cuidado, hermano querido, ¿en qué ambiente estamos? Le hago un paréntesis, está lleno de iglesias jezabélicas. Número 1, la principal característica, no es el caso, pero no es el 100%, pero sí el 99%, manejada por mujeres. ¡Vea el fruto! Porque si está manejada por mujeres, tenga cuidado. Yo sé que hay misioneras enviadas por el Señor y mujeres específicamente, pero cuidado el fruto que hay en el ministerio. Tenga visión, hermano, no se engañe. No se engañe, porque el ambiente no es propicio donde hay religiosidad, solamente donde está el Espíritu de Dios. Amén. Esto es muy importante. Seamos sabios. Valores. Cuidado con este tipo de cosas. Es importante, hermanos, que nosotros distingamos algunas cosas que son fundamentales en la iglesia de Cristo. Y yo quiero marcarle esto hoy. Hay ambientes que son valores morales. ¿Saben que hay iglesias que le interesan los valores morales? Los valores morales son los valores de vida. Valores como hablan los políticos, volvamos a los valores. Los valores de vida, respeto, disciplina, trabajo, solidaridad, honestidad, etc. Y en la iglesia de Cristo hay algunos que dicen, bueno, que estén estos valores. Nos garantizamos en la iglesia que estos valores se puedan cumplir con mayor rigurosidad. Algunos solamente están buscando estos valores para que sepan que se cumplan en su vida y en sus hijos, para tener una vida más o menos ordenada en lo secular. Escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque un buen empresario maneja estos valores. Porque un buen comerciante maneja estos valores. Porque la gente que hace buenos negocios, correcta, maneja estos valores. Y algunos se conforman con estos valores. ¿Son importantes? Sí. Pero están en otras organizaciones que no son iglesia. Están en otros organismos que no son iglesia. Entonces son importantes los valores, sí. El ambiente tiene que tener estos valores. Acuérdense que estamos en el ambiente propicio, la tierra propicia.
Pero hay más, que son los valores espirituales. Los valores cristianos que nosotros muchas veces no le prestamos atención. Fe, poder, lo sobrenatural, lo profético, la ciencia. Es decir, los dones espirituales, carismáticos. La iglesia tiene que tener un ambiente de ese estilo, donde haya ministración espiritual, donde se manifiesten los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el ambiente diferente. Ese es el ambiente que Dios creó para que el pueblo viva bien, para que la iglesia viva bien. No solamente los valores de vida, sino que los valores espirituales. Tercero, para que sea próspero y fructífero tiene que haber valores de santidad. Alguien diga amén. Valores de santidad. Hermanos queridos, abandonar el pecado, rechazar, confrontar los comportamientos carnales, los comportamientos que hoy en día son normales. Hay cuestiones que son normales. ¿Y la santidad, hermano? La Biblia dice, la santidad conviene a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? A mí me preocupa, pero terriblemente. Porque Dios te da sabiduría e entendimiento. Y Dios te habla. Yo le decía, gracias Señor. Porque me he acostumbrado en el buen sentido, me he ocupado en escuchar la voz de Dios. Por eso Dios me dice tal cosa, tal cosa. A mí me dice cuando gente te está engañando, este te está manejando, este te está mintiendo, este te está manipulando, este te pone carita pero por atrás hace lo que quiere. Dios me lo muestra. A mí me da pena, realmente me da pena. Porque es un ambiente falso, es un ambiente mentiroso, un ambiente, como yo le dije, creemos que en la iglesia de Dios estamos para ser bichos como era el mundo. No, hermano, no sirve. Allí la semilla no crece. El ambiente propicio, dice el Señor dice claramente, fui yo quien les dio esta buena tierra. Pues sean semillas óptimas, pues sean semillas que sean capaces de meterse en esta tierra para que se rompa y dé fruto. Por eso, hermanos queridos, estos errores de creer que cualquier ambiente viene bien, no, hay ambiente propicio, hay ambientes correctos e incorrectos. Tercer cosa, libre de la falsedad. Libre de la falsedad. Escuche esto. Le marco algunas cosas. La falsedad. Allí en el 8, 9, dice, maestros de la Biblia que jamás me conocieron. ¿Cómo? Usted sabe que hay teólogos ateos. Estudian a Dios desde el ateísmo. Hermanos queridos, vuelvo a decirle, maestros de la Biblia que jamás me conocieron. ¿Sabe por qué nosotros hacemos el ABC? Y muchos dicen, no, ya lo conozco. ¿Por qué es esto? Maestros de la Biblia que jamás conocieron a Dios. Porque nosotros cuando enseñamos el ABC, no solamente queremos darle un conocimiento, los demonios, dice la Biblia, Santiago 2:19, hasta los demonios creen y tiemblan y ellos conocen, el diablo, usted no sé si conocerá los versículos bíblicos en 1 o 2 idiomas, a lo mejor 3, pero el diablo conoce todos los versículos bíblicos en todos los idiomas de la tierra. Lo sabe en francés, alemán, castellano, chino, japonés, todo lo sabe. Pero hermanos queridos, dice la Biblia, son maestros, pero jamás me conocieron. Esto es tremendo, esto es terrible. Esto nosotros tenemos que abrir los ojos. Hermanos queridos, maestros de la Biblia. Uno dice, ¿por qué se apartaron del Evangelio? En las iglesias, cuando yo estaba en la escuelita dominical, y también pasa hoy en día en las escuelas bíblicas y demás, porque algunos están enseñando la Biblia. Yo tuve que correr a muchas personas en mi vida ministerial y venían como maestros de la Biblia y vivían una vida de corrupción, de inmoralidad, de pecado. ¿Cómo? Eran maestros de la Biblia. Saben el versículo tal, saben la doctrina tal, pero no lo conocen a Dios. Hermanos queridos, cuidado de las falsedades, porque una falsedad es creer que vos conoces a Dios porque conoces la Biblia. No, hermanos queridos, la Biblia no solamente hay que conocerla, hay que encarnarla. Dice la Biblia, no sean oidores sino hacedores de la palabra. ¡Amén!
Por eso tantas mentiras que están en nosotros. Hay que tener cuidado, hermanos queridos, porque caemos en esta falsedad. Dirigentes, miren lo que dice acá, dirigentes pecaron contra mí. Dirigentes, líderes que están al frente de la iglesia viviendo un desastre. Hermanos queridos, esto es lo que no podemos hacer. Pero lo peor de todo es que no se arrepiente, porque dice que si nosotros nos arrepentimos, Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Es decir, Dios nos perdona rápidamente porque es rápido para tener misericordia. Dirigentes, escuchen bien. Por eso le digo, Dios te previene de las falsedades. Cuidado. Alguien diga amén. Y lo que más me llamó la atención, profetas que no hablan en mi nombre. Profetas de Dios, maestros de Dios, dirigentes de Dios, hasta sacerdotes de Dios. Pero todos estos, siendo de Dios, no hacen las cosas como Dios quiere en el nombre de Dios. Y eso es falsedad. Y a veces vivimos en esa falsedad. Creemos que estamos sirviendo a Dios como sacerdotes correctamente y estamos, dice aquí, nunca preguntaron por mí. ¿Qué quieres, Señor, que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué tienes para nosotros, Señor? Por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que entrar en la verdad y entender que la culpa de nuestro drama no es de Dios, que hay un ambiente espiritual que Dios prepara para nuestro crecimiento. Dios nos advierte del error de la falsedad, de las falsedades. Conoced bien la Biblia, el diablo la conoce mejor que nosotros. Son maestros, dice, maestros de la Biblia jamás me conocieron. Qué tremendo. Yo cuando leí esto quedé impactado, hermano. Quedé choqueado. Y empecé a pensar en esos maestros de la escuela bíblica. ¿Cómo enseñaban la Biblia? Y están apartados. Apartados, enojados con Dios, fríos, viviendo en la mundanalidad total, enfermos. Maestros que jamás le conocieron. Error. Por eso dice la Biblia, no se hagan ustedes maestros sabiendo que tienen mayor condenación. Encima, porque conocieron la palabra. Hermanos, transmitimos un libro. Y hay muchos que se conforman. El texto dice, y en el original dice, y transmiten un texto. Y transmiten un libro. Pero Dios es espíritu, no es un libro. Amén. Hay que transmitir el espíritu. Por eso dice la letra, mata, mas el espíritu vivifica. Hermanos queridos, estamos engañados en la letra. Algunos que están acá dicen, pastor, ya sé de memoria lo que usted dice. Por supuesto, muchos lo saben más que yo y son más eruditos de la palabra. Pero hermanos queridos, yo quiero que conozcas al Dios verdadero. Quiero que conozcas la falsedad. Es creer que conocer la Biblia te alcanza. Hay que conocer al Dios de la sanidad, al Dios de los milagros, al Dios de la victoria, al Dios de las cosas grandes. Amén. Amén. Al Dios que sana el asma, al Dios que saca la alergia, al Dios que hace maravilla. Usted puede enseñar la Biblia y tener una casa abierta, gloria a Dios, pero si no la vive, si no conoce al Dios, este es el Dios que sana, este es el Dios que digita las cosas, que estamos tranquilos. Me encanta escuchar cuando dicen, yo ahora no me hago más problema. Hermano querido, yo tampoco. Por eso estamos más sanos que antes, porque antes me hacía drama y me angustiaba, y el estómago y la cabeza, y en cambio ahora, hermano querido, Señor, con bota, todo bien, hacete cargo. Mira mis cuentas para pagar, Señor. Dios, glorifícate. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y termino diciéndote lo último. Escuche esto porque esto es tremendo. Termino. Hay mucho, no hay tiempo. Habla de los israelitas que llamaban padre y madre, ídolos de madera, ya lo vimos. Pero lo último, 36, 37, el error
o lo que, la verdad, mejor dicho, que Dios te reclama por tu convicción. El 37, otro texto que me impactó. Tú cambias de opinión con mucha facilidad, ¿o no? Ay, me consagro a Dios. Domingo a la tarde. Ya, ¿dónde está? Pero a la mañana dijiste que te consagraba. A la tarde te enojaste. Cambias de opinión muy fácil. El lunes pedí perdón y empezás de vuelta. El martes te pudriste del día lunes. Y otra vez así. Cambias de opinión muy fácil. Hermanos queridos, escuchen. Cambios de opinión con mucha facilidad. Pero Egipto te abandonará. Eso que vos elegiste que no es Dios, esa situación, esa persona, ese principio, esa realidad que vos elegiste, no es Dios, es Egipto, te ha abierto, Egipto te abandonará. Pero estoy enamorado. Estoy enamorado. Esa falsa realidad se llama Egipto. Egipto te abandonará. Hermanos queridos, Dios quiere que tengas convicción. Yo le creo a Dios no por la circunstancia. Yo le creo a Dios porque es Dios y porque me comprometí con Dios. Porque hice un pacto hasta la muerte con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo me metí con Dios, me dé o no me dé. Porque Dios está esperando gente de convicción en este tiempo. Por eso dice, cambias de opinión muy rápido y Egipto te abandonará. ¿Por qué me cambiaste por Egipto? Si Egipto te engaña, Egipto te miente, Egipto no permanece, Egipto te va a robar, Egipto te va a absorber, Egipto te va a usar como una cosa, Egipto te abandonará. Lo dice la palabra, por eso yo le digo a todos, hay jóvenes que dejan la presencia de Dios, dejan de confiar en Cristo para buscar el mundo y te aconsejan mal. Hermano querido, yo me acuerdo, Seba, ¿qué te aconsejaron? Andate a las reuniones ¿no? Pero dijo, no, Egipto me va a abandonar. Y dijo, Señor, mandame a alguien como Cami. Y le mandó a Cami. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando yo confío en Dios, Dios está queriendo convicción, hermano. Convicción, iglesia convencida. Yo me puedo sentir con 50 filósofos y me pueden explicar 25.000 veces sobre la inexistencia de Dios, pero hermano querido, yo lo he palpado a Dios, lo vivimos a Dios. A mí no me interesa lo que puedan decir, no tengo miedo. Algunos van a la facultad y dicen, cuando van a la facultad se apartan de Dios. Se apartan de Dios porque nunca conocieron a Dios, porque no tienen convicción. Hermano, yo cuando voy a la facultad, hermano querido, y cuando me tocó ir siendo pastor, hermano querido, yo a mí no me interesó jamás tener miedo de nada, ni de nadie, ni la filosofía, ni tonterías. Hermano, Dios quiere levantar gente de convicción. ¿Cuántos dicen amén? Gente convencida. Egipto te abandonará. Y hermanos, termino diciendo, yo mismo he rechazado a esos que llamas tus amigos. ¿Sabes cuánto dicen tus amigos? Estoy con mis amigos. Tus amigos. Yo te voy a decir algo de parte de Dios. Si tus amigos, según como vos les llamás, no añaden valor a tu vida, no son amigos. Si tus amigos no celebran tus logros, no son tus amigos. Si tus amigos no fortalecen tu vida espiritual, no son tus amigos. Alguien diga amén. Nos vamos a poner de pie, hermano, y vamos a orar en esta noche. Quiero decirle que la verdad es que Dios no tiene la culpa de nuestros dramas, que Dios genera un ambiente espiritual propicio, la verdadera iglesia de Cristo, que Dios te advierte de la falsedad de hay falsos sacerdotes, maestros, profetas y dirigentes en la iglesia. Te guste o no te guste, lo lamento, hermano,
Lo lamento. Hay iglesia jezabélica, ya lo sabemos. Lo lamento. Que Dios te dé entendimiento. Yo no tengo temor de nada, solamente de Dios. Y tercero, Dios reclama convicción. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos detrás de ti en tus pisadas, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra y por lo que tú dices. La palabra dice en Jeremías, ahí un versículo que no leí, dice: yo los he cuidado como se cuida el mejor viñedo. ¿Saben que esas botellas de vino que valen miles de dólares tienen la planta, los viñedos, cuidado, personas dedicadas a sacar hormiguita por hormiguita, a poner el abono correcto, a cortar hoja por hoja, a ver cada una de las hojas, y las que no corresponden la podan perfectamente, una por una, y así cuidan ese viñedo. Y cuando sale una botella de ese viñedo de vino, valen miles de dólares. Hay botellas de $40,000 de vino, aunque no lo crea, porque tienen un cuidado especial. Y ese somos nosotros. Dios te cuida especialmente. Dios dice: yo los cuidé especialmente como se cuida un viñedo. Gracias, Señor, te damos. Da convicción a tu iglesia. Levántanos y fortalécenos en el nombre del Señor Jesucristo. Danos poder y victoria, Señor. Encamínanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Adoramos, glorificamos el nombre del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Camina sobre la verdad que es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios.